Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto del fin de los tiempos como ahora. Debido a las pandemias, los rumores de grandes guerras, las señales en el cielo y el enfriamiento de los corazones humanos, el regreso de Cristo es un tema frecuente, tanto entre los cristianos como aquí en Internet. Resulta que muchos están aprovechando este revuelo mundial por el nuevo coronavirus y otros sucesos que ocurren en todo el planeta para iniciar falsas profecías o tergiversar pasajes de la Biblia sobre el fin de los tiempos para ganar más adeptos en sus redes sociales o simplemente para sembrar el miedo entre la gente. Y uno de los pasajes bíblicos que más han utilizado estos sensacionalistas es el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla de lo que le sucederá al mundo antes de su regreso. Así que, en este vídeo, hablaremos de todo lo que el Señor dijo realmente a sus apóstoles en el libro de Mateo sobre los días venideros. El capítulo 24 de Mateo resume el último gran sermón de Jesús antes de su muerte y se centra en el final de los tiempos, su regreso y el gran juicio. Pero antes de que podamos entender lo que Jesús dijo allí, necesitamos entender todo el contexto de este momento. Para ello, volvamos al capítulo 23, donde vemos a Cristo hablando a una gran multitud en el templo de Jerusalén. Criticó la actitud de los fariseos y escribas que predicaban, pero no vivían según la palabra de Dios. Así que dirigió duras palabras al pueblo judío. Mira lo que tenía que decir. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a vuestros hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no habéis querido? Vosotros, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23, 37, 39. Poco después, el capítulo 24 comienza contándonos que Jesús salió del templo con sus discípulos, y por el tono de su predicación dentro, era muy probable que siguiera enfadado por la incredulidad y la falta de fe de los judíos. Unos minutos después, comienza a profetizar, diciendo que nada de esto se mantendrá y que el templo pronto será destruido. Mateo 24, 2. Los discípulos sintieron entonces curiosidad por esta profecía, y al llegar al Monte de los Olivos, preguntaron al Maestro cuándo sucedería esto y cuáles eran los signos que apuntaban a su segunda venida a la tierra. Entonces Jesús se sentó y comenzó a explicar a sus ovejas todo lo que sucedería en el mundo hasta el fin de los tiempos. Este pasaje también se conoce como sermón profético por su contenido, y la mayor parte del mismo también se describe en Marcos, capítulo 13. Ahora que comprendemos todo el contexto en el que se escribió el capítulo 24 de Mateo, analicemos su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque, además de que su lenguaje es simbólico, tratan de una serie de acontecimientos. Por eso, muchas personas toman ciertos pasajes del discurso de Jesús, los malinterpretan y acaban transmitiendo mensajes incompletos o incluso erróneos. Así que, en este video, discutiremos 3 puntos importantes acerca de la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos. 1. ¿A quién iba dirigido este mensaje? La gran mayoría de la gente cree que las palabras de Jesús en Mateo 24 fueron dirigidas a su iglesia, pero eso no es cierto. Estaban dirigidas contra los judíos. En aquel tiempo, la Iglesia de Cristo era todavía un misterio. Solo sería incluida en los Hechos de Dios en Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, y más tarde fue revelada a través de las epístolas del apóstol Pablo. Por lo tanto, es necesario aclarar que los acontecimientos que Jesús profetizó en estos capítulos solo se refieren a cómo será la situación de los judíos durante el período de la gran tribulación, antes de su regreso, Mateo 24, 29, 31. Además, el capítulo 24 de Mateo habla de los falsos profetas y falsos cristos que
que se levantarán para engañar a la gente. Mateo 24, 5, 23, 26. Contrariamente a lo que muchos imaginan y predican en las iglesias de hoy, estas personas resucitadas por Satanás son un peligro para Israel, que no cree que Jesús sea el Mesías y que ya haya venido al mundo. Nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, deberíamos preocuparnos más por los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos predicadores, así como por el discernimiento de espíritus. 2 Corintios 11, 13, 2 Pedro 2, 1, Gálatas 1, 6, 9, para que ninguno de ellos nos desvíe de los caminos del Señor. Otra prueba de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos está en el versículo 15, cuando Jesús habla del terrible sacrilegio, o en otras versiones, de la abominación desoladora. Jesús está hablando aquí de la tierra judía, el templo y los sacrificios que Daniel ya había profetizado. Daniel 9, 24, 12, 11. Obsérvese también que en el versículo 16 de Mateo 24, Jesús dice que los que están en Judea deben huir a las montañas. Esto se refiere claramente a Israel, pues no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en el que Cristo o alguno de sus apóstoles exhorte a la Iglesia a huir a las montañas. Y finalmente, del mismo modo, vemos que el texto sigue hablando del sábado, que está relacionado con las costumbres y leyes de los judíos, versículo 20, y trae también la parábola de la higuera, versículo 32, que es una representación simbólica de la nación de Israel. 2. ¿Cuándo comenzará a cumplirse la profecía de Jesús? En Mateo 24, 36, Jesús afirmó que nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, y ni siquiera Él, sabía en ese momento cuándo se cumpliría esta profecía. Solo Dios lo sabía. Sin embargo, dejó claro que sucederá cuando el mundo menos lo espere. Mira lo que dijo a sus discípulos: como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, los hombres vivían comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. Pero aunque conocemos la fecha exacta del comienzo de los acontecimientos que marcarán el regreso del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino aquí en la tierra, el pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse en los 7 años de tribulación, que serán los últimos de las 70 semanas profetizadas por Daniel, Daniel 9, 24, 27. Y lo interesante de la profecía de Jesús es que todo encaja con lo que el apóstol Juan registró en los capítulos 6 a 19 del libro del Apocalipsis. Y eso es lo que analizaremos a partir de ahora. Muchos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos acontecimientos porque ya ha sido raptada, salvada de la hora de la prueba, como está escrito en Apocalipsis 3, 10. Al principio de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel. En el versículo 8, Jesús dice: todo esto será principio de dolores. Y estos dolores no se refieren a cualquier tiempo, sino que definen el comienzo del período de la tribulación, que en la Biblia se compara con los dolores de parto de una mujer embarazada, primero Tesalonicenses 5:3, Jeremías 30, 5, 7. El comienzo de los dolores son los primeros 3 años y medio de tribulación, en los que el anticristo gobernará el mundo. Así como hay fases inicial y final del dolor que precede al parto, estos últimos 7 años se dividen en 2 fases de 3 años y medio cada una. Y nótese que hay una conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 a 8 con Apocalipsis 6, donde el Señor abre los sellos y comienza a derramar su juicio sobre la tierra. Analicemos. A. En Mateo 24:5,
Jesús advierte a los judíos contra los falsos cristos que engañarán a muchos. Exactamente lo que sucederá cuando se abra el primer sello y se levante el anticristo para engañar a la gente y controlarla. Mira lo que dice la Biblia: vi al Cordero abrir el primero de los 7 sellos. Entonces oí a uno de los seres vivientes que decía con voz como de trueno: «Ven». Miré y había un caballo blanco delante de mí. Su jinete empuñaba un arco y llevaba una corona. Cabalgaba como un conquistador decidido a vencer. Apocalipsis 6, 1, 2, b. Luego, todavía en el versículo 5, Jesús habla de guerras y rumores de guerras que ocurrirán, que es exactamente lo que la apertura del segundo sello traerá a la tierra y pondrá fin a la paz. Esto es lo que dice: cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces salió otro caballo, y este era rojo. A su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que la gente se mate entre sí, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3, 4. C. Luego en el versículo 7, Jesús dice a sus discípulos que se levantará nación contra nación y que el mundo sufrirá una gran hambruna. Y esto está relacionado con la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven». Miré, y delante de mí había un caballo negro. Su jinete tenía escamas en la mano. Entonces oí una voz entre las 4 criaturas que decía: 1 libra de trigo por 1 denario, y 3 libras de cebada por 1 denario, y no dañéis el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5, 6. D. Por último, todavía en el versículo 7, Jesús habla de varios acontecimientos que acabarán con la vida de miles de personas, lo que está relacionado con el espíritu de muerte, que traerá el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis. El apóstol Juan escribió: «Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven». Miré, y allí delante de mí había un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía de cerca. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las bestias de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8, y no termina ahí. En los versículos 9 a 28 de Mateo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, los últimos 3 años y medio antes del regreso del Mesías. Según la profecía de Cristo para el final de los tiempos, muchos morirán como mártires en ese momento, Mateo 24, 9, lo que se asocia con el quinto sello, Apocalipsis 6, 9, 11. Cosas maravillosas y grandes señales en el cielo con la apertura del sexto sello, Apocalipsis 6, 12, 17, y anunciarán la llegada del gran día de la ira del Señor, Lucas 21, 11. Muchos se traicionarán unos a otros en Israel, Mateo 24.10. Además, el engaño y la maldad se extenderán, el amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe, Mateo 24, 11, 12, pero Jesús también garantizó que los que permanezcan en Él hasta el final verán su regreso y su reinado de miles de años, Mateo 24, 13. Y otro punto importante que Jesús reveló a los discípulos se refiere a la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo, Mateo 24, 14. Pero esto no debe confundirse con el Evangelio de la gracia que se predica actualmente. El Evangelio del Reino es el mensaje que será dado al remanente y a los 144.000 sellados de Israel durante la tribulación y apuntará al regreso de Jesús, quien entonces vendrá a establecer su reino, como se puede ver en Apocalipsis 7. Ahora me gustaría volver al versículo donde Jesús habla de la abominación que desola, o el terrible sacrilegio
que expliqué al principio del video, porque mucha gente cree que esta profecía ya se cumplió en el año 70 DC, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que este pasaje está relacionado con el discurso de Jesús, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Sin embargo, la profecía no se cumplió allí debido a las acciones de los romanos. La abominación desoladora de la que habla Jesús en Mateo 24:15 solo será instituida por el Anticristo y tendrá su pleno y definitivo cumplimiento a mediados de los últimos 7 años, como se profetiza en Daniel 12. Esta profecía de Daniel es claramente para la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de grandes sufrimientos como nunca antes ha experimentado el pueblo judío. Mateo 24:21. 3. ¿Qué mensaje nos trae hoy esta profecía? Como hemos visto antes, la profecía de Jesús sobre el final de los tiempos no iba dirigida a nosotros los cristianos. Sin embargo, esto no es motivo para ignorarla. Al contrario, todo lo que se registra en Mateo 24 es una advertencia, porque si el fin de los tiempos está cerca, el rapto está cerca. Nuestro mundo está muy agitado. Los conflictos asolan muchos países y guerras devastadoras podrían apoderarse de la tierra en cualquier momento. Además, gran parte de la humanidad pasa hambre. Los fenómenos y catástrofes naturales están cada vez más presentes y las grandes pandemias están matando a millones de personas. Además, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús y muchos están siendo engañados por personas creadas por Satanás. En cualquier caso, la tierra está sufriendo estos dolores como una mujer a punto de dar a luz. Así que, hermano mío, prepárate. No dejes que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo ni haga tambalear tu fe. En lugar de eso, sigue a Jesús, porque Él es el único que puede salvarte y garantizarte un hogar con Él para siempre. Que Dios te bendiga.